Hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos una vez más a este su canal, El Rincón Católico. Hoy les traigo un nuevo video comentario y quiero recalcar algo en este video. Cuando en el canal El Rincón Católico aparece la palabra comentario, quiero que sepan que es un comentario que nace de mi corazón, que nace de mi sentir, que nace de mi alma y no tiene nada que ver directamente con la doctrina de la iglesia, con el magisterio de la iglesia, sino que es mi vivencia personal. Por lo tanto, yo los invito a todos ustedes, cuando vean un video del Rincón Católico con la palabra comentario, no se queden con lo que ahí se dice, vayan más allá. Investiguen a ver si lo que se está diciendo es verdad, porque no se puede tomar como verdad absoluta lo que en este canal se dice como comentario. Profundicen, investiguen, porque ahí sabrán la verdad. Y como Jesucristo nos dijo, la verdad os hará libres. Pues bien, el comentario que les traigo el día de hoy es acerca de cómo continúo viendo yo la situación de las parroquias en el mundo entero. Siguen habiendo muchísimos abusos litúrgicos, muchísimos sacerdotes vestidos de payaso, y esto lo que me ha hecho es que me ha empujado a mí a ir de parroquia en parroquia buscando el sacerdote o la parroquia que esté celebrando la misa de una manera más conservadora. Nuestra identidad, nuestra espiritualidad dentro de la Iglesia Católica es más meditativa, más conservadora, más de entrar en esa comunión con Dios y más íntimamente, más respetuosa, más buscando la santidad. Y poco a poco nos fuimos moviendo de una parroquia a otra y lastimosamente no llegamos a encontrar todavía la parroquia que nos brinde lo que nuestra alma está necesitando dentro de mi diócesis, porque en esa búsqueda salimos de la diócesis y encontramos una parroquia donde sí encontramos que el sacerdote está queriendo celebrar la misa con más reverencia de lo que hemos encontrado. No encontramos cosas externas en esa parroquia a lo que es nuestra misa, nuestros templos. No se está usando el gel de manos, el hand sanitizer, no se están utilizando marcas. Por supuesto que está el tema de la seguridad, ¿no? Pero la restricción no es tal de que siempre te están recalcando eso y que te imponen que te tienes que sentar aquí, que si no te sientas aquí, que estás muy cerca de esta persona, tienes que moverte de aquí, que tienes que utilizar el bozal, el tapabocas. Tienen el agua bendita, no tienen hand sanitizer, no tienen el gel de manos, pero tienen el agua bendita, como ya había comentado antes. Me pregunto ahora, ¿es que el agua bendita no es nada? ¿Es que el agua bendita no es bendita? ¿Es un juego? ¿Es agua cualquiera? ¿O es el agua que a través de la infusión del Espíritu Santo queda bendecida para, por ejemplo, para recordar nuestro bautismo, para bautizar? ¿El agua bendita acaso no se usa para exorcizar, para expulsar demonios? Entonces, si el agua bendita tiene todo ese poder, ¿no será que el agua bendita también puede mantener a raya a los virus, a las bacterias? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y qué pasó? En esta parroquia fuera de la diócesis sí encontramos eso. Encontramos que el párroco, el sacerdote nos acogió, ¿sí? Dándose cuenta de lo que está pasando, porque él en sus homilías incluso habla de que da mucha tristeza ver cómo está manejando los diferentes párrocos, las iglesias, porque no se están rigiendo todos por una sola voz, por una sola regla, por un solo camino, sino que cada parroquia tiene algo diferente. Y entonces, siguiendo también el consejo de muchos sacerdotes, porque gracias a Dios conozco muchos sacerdotes, tengo amigos sacerdotes, muy buenos sacerdotes, muy santos sacerdotes, por consejo de ellos es que hemos ido buscando parroquia, y seguimos en la búsqueda, a ver si encontramos por fin
esa parroquia que nos dé lo que nuestra alma busca. Y pedimos al cielo para que toda esta pandemia se termine y todo vuelva a la normalidad, pero que vuelva todo esta vez con más reverencia, con más conocimiento de que cuando vamos a celebrar la Santa Misa, estamos celebrando el misterio divino, el misterio de Dios. Y sí, como les comenté en el video anterior, nosotros conocimos a la Sociedad de San Pío X, donde estaban celebrando la misa en el rito tradicional, en el rito latino, tridentino. Esta Sociedad de San Pío X no está en plena comunión con Roma. Tiene algunas diferencias de tipo no doctrinal, pero diferencias de tipo político, porque ellos no quisieron acoger a los cambios, todos los cambios que se vinieron desde el Concilio Vaticano II, que eso es otro tema que yo en este momento no les puedo explicar, porque me hace falta mucho estudiar. Y entonces se nos vino el mundo encima, porque ¿cómo es posible que ustedes estén asistiendo allá? Y muchos, lastimosamente, muchos de nuestros amigos parroquianos levantaron la voz, muy indignados. Muchos han dicho que ya nuestras almas se condenaron al infierno, que nosotros estamos... Bueno, en fin, lastimosamente también hubo comentarios de un sacerdote que no fueron muy adecuados para la situación que estamos viviendo, porque no fue ese pastor que necesitábamos en ese momento, porque en vez de él enseñarnos, guiarnos hacia el buen camino, lo que hizo fue burlarse de nosotros, y con su actitud más nos alejó de la parroquia. Incluso nos llamó hasta brutos. O sea, no nos dijo directamente ustedes son unos brutos, pero nos dio a entender de que éramos brutos. Dijo, si ustedes a duras penas hablan español, no hablan inglés, ahora pretenden hablar latín, y se burlaba de nosotros. Y también dijo, nos comparó en una de sus homilías, porque hubo varias homilías, pero en una de esas homilías nos comparó como con los fariseos, de que estamos buscando el rito, de los 600 y pico de mandamientos que tienen los judíos, de que lavarse las manos, de que purificar aquí, de todos esos ritos que tienen nuestros hermanos judíos. Nos comparó con ellos. Pero es que de verdad nosotros no estamos buscando el rito como tal, sino que nosotros estamos buscando es la reverencia a Dios, que nuestras almas sepan que a quien estamos yendo a visitar, a adorar y a entregarle todo lo nuestro es a Dios Padre Todopoderoso, rendirle el más sublime culto a Él y celebrar el santo sacrificio, todos unidos como un solo cuerpo. Y eso es lo que buscamos. Lastimosamente no todas las parroquias nos brindan eso. Y la única parroquia que nos brinda eso es la parroquia que digo que encontré en otra diócesis y la parroquia de San Pío X, que repito no está en plena comunión con Roma. Pero en nuestra búsqueda también encontramos a la Sociedad de San Pedro. La Sociedad de San Pedro se formó con un grupo de personas que se retiró de la Sociedad de San Pío X y se acogió a los cambios que trajo el Concilio Vaticano II. La Sociedad de San Pío X, en cambio, no se ha querido acoger a eso y sigue manteniéndose en el principio de que no se quiere acoger a esos cambios porque piensan que eso va en contra de la tradición y de la liturgia y de la santidad. Es un problema político que Dios quiera que se solucione pronto por el bien de las almas. Pero ¿qué pasó con la Sociedad de San Pedro? Lastimosamente, la Sociedad de San Pedro nos queda muy lejos de nuestro lugar. Y para asistir a una de sus celebraciones tenemos que conducir como 2 o 3 horas. O creo que más, unas 4 horas para llegar a la más cercana. Y por eso nosotros no hemos podido asistir a las misas, a las celebraciones con la Sociedad de San Pedro. Pero bueno, luego de todo esto, de ver cómo hay tantos abusos litúrgicos, el problema eso de los guantes, el problema de las máscaras, que a unos se las exigen, a otros no se las exigen, que a unos les niegan la comunión en la boca, que les obligan a recibir la comunión en la mano. Todos esos detalles se han venido a reforzar después de que pasó la pandemia. Porque yo sé que hay muchos sacerdotes buenos. Lastimosamente están escondidos o por miedo, o por respeto, por obediencia. Porque acuérdense que los sacerdotes están regidos por la obediencia al obispo y al papa, y ellos tienen que obedecer.
Pero hay que tener en cuenta una cosa. Uno tiene que obedecer la verdad, pero no la mentira. Que mi papá o mi mamá me digan: hijo, anda al supermercado y róbate 3 galones de leche. Son mis padres, ¿les tengo que obedecer? No, porque robar va en contra de los mandamientos de Dios. Y entonces hay que saber diferenciar entre la verdadera obediencia y entre la falsa obediencia. Y bueno, y todo esto que ha sido como un conflicto, que ha sido como una tristeza de tener todos estos comentarios en contra y a favor, porque no es que los comentarios en contra sean malos, sino que no han sabido pastorearnos. Y yo agradezco personalmente a todos esos sacerdotes, a todos los párrocos de cada una de las diócesis, que se han tomado el tiempo de escuchar a sus feligreses, se han tomado el tiempo de escuchar sus problemas, sus necesidades, y que tratan de llevar al rebaño al mismo redil. Hay otros que se preocupan más por su bienestar personal, ¿sí? Que por salvar almas. Y ahí está la diferencia: salvar almas o salvar el cuerpo. ¿Qué nosotros estamos buscando? El cuerpo tarde o temprano se lo van a comer los gusanos, pero ¿y el alma? ¿Quién está cuidando el alma? Así que si algún sacerdote llega a ver este video, quiero agradecerle personalmente por su interés en nuestras almas, por su interés de escucharnos, porque qué diferente fue el otro sacerdote que encontré en la otra parroquia de la otra diócesis, que en vez de llamarnos brutos, en vez de llamarnos todo lo que nos llamó este otro, él escuchó a la gente. ¿Y qué se puso a hacer? Dijo: ok, si hay tantas personas buscando este rito, pues, ¿qué dijo él? Yo me voy a preparar, porque él no ha aprendido esto, él no sabe cómo celebrarlo. Y tiene muchas cosas, ¿sí? Si uno se pone a comparar los dos ritos, son muy similares, pero a la vez son muy diferentes. Y entonces se puso una meta de que en diciembre de este año 2020 va a dar la primera misa en el rito tridentino. Y Dios quiera que así sea. Y en principio va a ser una vez al mes. Y también Dios quiera que se multipliquen. Pero qué bueno sería que nuestros pastores, nuestros párrocos escucharan la voz del pueblo y supieran que si tengo ovejas que están sedientas de esto, yo también les podría brindar eso a ellos. Y no están solos porque nosotros estamos para apoyar a nuestros sacerdotes. Los sacerdotes no pueden estar solos, necesitan de nuestra ayuda, porque la iglesia no es el sacerdote, la iglesia somos todos. Y bueno, después de haber hablado todo esto que les he dicho, resulta que hace poco Monseñor Carlo María Viganò escribió una carta que expresa mucho los sentimientos que tenemos, personalmente mi sentimiento, y que dice muchas cosas que no tienen discusión, pero que hay que digerir muy bien, que hay que analizar muy bien. Entonces les voy a leer la carta de Monseñor Carlo María Viganò y pónganle mucha atención a cada una de las palabras, mastíquenlas bien, digiéranlas y saquen sus propias conclusiones, como les dije antes. Los dejo entonces con la carta de Monseñor Carlo María Viganò. Escuchemos. Escrita el 3 de septiembre del 2020. Dice: estimado Dr. Cox, he leído con vivo interés su artículo titulado Preguntas para Viganò. Su excelencia tiene razón en cuanto al concilio, pero ¿qué piensa que debemos hacer los católicos ahora? Publicado en Catholic Family News el pasado 22 de agosto. Por tratarse de cuestiones de grave importancia para los fieles, respondo con gusto a sus preguntas. Me pregunta: ¿qué significa para el arzobispo Viganò separarse de la iglesia conciliar? Le respondo igualmente con una pregunta: ¿qué significa separarse de la iglesia para los partidarios del concilio? Aun siendo evidente
que no es posible la menor comunión con quienes proponen las doctrinas adulteradas del manifiesto ideológico conciliar, es necesario precisar que el mero hecho de estar bautizado y pertenecer a la Iglesia de Cristo no supone adhesión a la camarilla del concilio. Esto también se aplica a los simples fieles y a los clérigos seculares y regulares que por diversas razones se consideran sinceramente católicos y reconocen a la jerarquía. Por el contrario, habría que aclarar la postura de cuantos, declarándose católicos, abrazan doctrinas heterodoxas que se han difundido en los últimos decenios, conscientes de que suponen una ruptura con el magisterio anterior. En este caso, es lícito poner en duda la verdadera pertenencia de ellos a la Iglesia Católica, en la que todavía ejercen cargos que les confieren autoridad. Una autoridad ejercida ilícitamente, cuando a lo que se aspira es a obligar a los fieles a aceptar la revolución que se ha impuesto después del concilio. Aclarado este punto, es evidente que no son los fieles tradicionalistas, o sea, los verdaderos católicos según San Pío X, los que deben abandonar la Iglesia en la que tienen pleno derecho a seguir y de la cual sería una insensatez apartarse, sino los modernistas, que han usurpado el nombre de católicos precisamente porque es el único término burocrático que impide que se los equipare a cualquier secta herética. Esta pretensión suya les sirve para no terminar como los centenares de movimientos heréticos que a lo largo de los siglos se han creído capaces de reformar la Iglesia a su antojo, anteponiendo el orgullo a la humilde custodia de las enseñanzas recibidas de nuestro Señor. Pero así como no es posible reivindicar la ciudadanía de una patria con la que no se comparte lengua, derecho, fe y tradición, también es imposible que quien no comparte la fe, moral, la liturgia y la disciplina de la Iglesia Católica pueda arrogarse el derecho a permanecer en ella y ascender grados en la jerarquía. No cedamos pues a la tentación de abandonar, aunque con justificada indignación, la Iglesia Católica con el pretexto de que ha sido invadida por herejes y fornicarios. Es a ellos a quienes hay que expulsar del recinto sagrado, en una labor de purificación y penitencia que debe partir de cada uno de nosotros. También es patente que hay numerosos casos en los que los fieles se topan con graves problemas al frecuentar su parroquia, como también son muy escasos los templos en que se celebra la misa según el rito católico. Los horrores que se propagan desde hace décadas en muchas de nuestras parroquias y santuarios hacen también imposible asistir a una Eucaristía sin sentirse incómodos y poner en peligro la propia fe. Así como también es muy difícil obtener para uno mismo y para sus hijos una formación católica, sacramentos celebrados dignamente y una formación espiritual sólida. En estos casos, los fieles laicos tienen el derecho y el deber de buscar sacerdotes, congregaciones e instituciones que sean fieles al magisterio de siempre y que a la loable celebración del rito tradicional se añada una fiel adhesión a la doctrina y a la moral sin hacer la menor concesión al concilio. La situación es desde luego demasiado compleja para los sacerdotes que dependen jerárquicamente de su obispo o su superior, pero al mismo tiempo tienen el sacrosanto derecho de seguir siendo católicos y poder celebrar según el rito católico. Si por un lado los seglares tienen más libertad de acción para escoger a qué comunidad dirigirse para oír misa, recibir los sacramentos y formarse, aunque con menos autonomía por tener que depender de todos modos de un sacerdote, por otro lado, los sacerdotes tienen menos libertad de acción al estar incardinados en una diócesis o en una orden y sometidos a la autoridad eclesiástica, pero tienen más autonomía por estar en situación de decidir legítimamente celebrar la misa y administrar los sacramentos por el rito tridentino. El motu proprio Summorum Pontificum recalcó que fieles y sacerdotes tienen el derecho inalienable, derecho que no se les puede negar, de servirse de la liturgia que expresa con más perfección nuestra fe. Pero hoy en día ese derecho se debe aprovechar
no solo y no tanto para conservar el rito extraordinario, sino para dar testimonio de adhesión al depósito de la fe que solo encuentra plena correspondencia en el rito antiguo. Todos los días me llegan sentidas cartas de sacerdotes que son marginados y transferidos a otra parroquia o condenados al ostracismo por su fidelidad a la Iglesia. La tentación de encontrar un punto de apoyo lejos del estrépito de los novadores es grande, pero debemos tomar ejemplo de las persecuciones que sufrieron muchos santos, entre ellos San Atanasio, en el que tenemos un modelo de cómo hay que desempeñarse cuando se propaga la herejía y se desata la furia perseguidora. Como ha recordado muchas veces mi venerado hermano en el episcopado, Monseñor Athanasius Schneider, el arrianismo que afligió a la Iglesia en tiempos del Santo Doctor de Alejandría de Egipto estaban tan difundido entre los obispos que cualquiera hubiera creído que la Iglesia católica iba a desaparecer del todo. Pero gracias a la fidelidad y al testimonio heroico de los pocos prelados que se mantuvieron fieles, la Iglesia supo remontarse. Sin aquel testimonio, el arrianismo no habría sido derrotado. Y sin nuestro testimonio actual, no será derrotado el modernismo y la apostasía globalista del presente pontificado. Por tanto, no es cuestión de trabajar dentro o fuera. Los viñadores son llamados a trabajar en la viña del Señor y deben permanecer en ella aunque les cueste la vida. Los pastores son llamados a apacentar la grey del Señor, mantener alejados a los lobos rapaces y ahuyentar a los mercenarios que no se preocupan de salvar las ovejas y los corderos. Esta labor, en muchos casos silenciosa y oculta, la viene realizando la Fraternidad San Pío X, a la que hay que reconocer el mérito de no haber permitido que se apague la llama de la tradición en un momento en el que celebrar la misa antigua se consideraba subversivo y motivo de excomunión. Sus sacerdotes han constituido una saludable espina en el costado del cuerpo de la Iglesia, considerados un inaceptable ejemplo para los fieles, un constante reproche para la traición cometida contra el pueblo de Dios, una opción inadmisible al nuevo rumbo trazado por el concilio. Y si su fidelidad hizo inevitable la desobediencia al Papa a realizar las consagraciones episcopales, gracias a ellas la fraternidad se libró de los furiosos ataques de los novadores y ha hecho posible con su existencia que se manifiesten las contradicciones y errores de la secta conciliar, siempre amistosa hacia los herejes e idólatras e implacablemente rígida e intolerante con la verdad católica. Considero a Monseñor Lefebvre un confesor ejemplar de la fe y creo que ya es palmario hasta qué punto su denuncia del concilio y de la apostasía modernista está fundada y tiene mucha vigencia. Concuerdo asimismo con todo lo que señaló su excelencia Bernard Tissot de Mayerais sobre la presencia simultánea de dos entidades en Roma. La Iglesia de Cristo está ocupada y eclipsada por la camarilla modernista conciliar que se ha impuesto en la propia jerarquía y se vale de la autoridad de sus ministros para prevalecer en la esposa de Cristo y nuestra Madre. La Iglesia de Cristo, que no solo subsiste en la Iglesia católica, sino que es exclusivamente la Iglesia católica, está simplemente ensombrecida, eclipsada por una iglesia extraña y extravagante que se ha instalado en Roma, conforme a la visión que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich. Convive como cizaña en la curia romana, en las diócesis y en las parroquias. No podemos juzgar la intención de nuestros pastores ni dar por sentado que todos se han corrompido en la fe y la moral. Por el contrario, podemos esperar que muchos de ellos, hasta ahora intimidados y silenciados, se den cuenta conforme avanza la confusión y la apostasía del engaño de que han sido objeto y terminen por despertar de su letargo.
Innumerables laicos están alzando su voz. Otros habrán de seguirles necesariamente junto a buenos sacerdotes, sin duda presentes en cada diócesis. Este despertar de la iglesia militante, me atrevería a llamarlo resurrección, es necesario, improrrogable e inevitable. Ningún hijo tolera que su madre sea objeto de ofensa por parte de los sirvientes, ni que el padre sufra la tiranía de los administradores de sus bienes. En esta dolorosa situación, el Señor nos ofrece la oportunidad de ser sus aliados y combatir bajo su bandera en esta santa batalla. El Rey vencedor de los errores y de la muerte nos brinda la oportunidad de compartir el honor de la victoria y el premio eterno que ésta comporta tras haber padecido con Él. Pero para hacernos acreedores a la gloria del cielo estamos llamados a redescubrir, en una época afeminada y desprovista de valores como el honor, la fidelidad a la palabra empeñada y el heroísmo con aspecto fundamental para todo bautizado, que la vida cristiana es una milicia y que por el sacramento de la confirmación estamos llamados a ser soldados de Cristo, bajo cuya enseñanza debemos combatir. Cierto es que en la mayor parte de los casos se trata de un combate esencialmente espiritual, pero a lo largo de la historia hemos visto con cuánta frecuencia, ante las violaciones de los derechos fundamentales de Dios y de la libertad de la Iglesia, se ha hecho necesario empuñar las armas. Nos lo enseña la denotada resistencia a la invasión islámica en Lepanto y a las puertas de Viena, la persecución de los cristeros en México y de los católicos en España, y todavía en nuestros días la cruel guerra que se libra contra los cristianos en todo el mundo. Hoy estamos más que nunca en situación de comprender el odio teológico de los enemigos de Dios inspirados por Satanás, los ataques a todo lo que recuerde a la cruz de Cristo, la virtud, el bien, la belleza, la pureza. Todo ello debe espolearnos para levantarnos en un arranque de santo orgullo para reivindicar nuestro derecho, no solo a no ser perseguidos por enemigos externos, sino también y sobre todo a tener pastores firmes y valerosos, santos y temerosos de Dios, que hagan ni menos lo que hicieron durante siglos sus predecesores: predicar el Evangelio de Cristo, convertir a los hombres y a las naciones y propagar por todo el mundo el reino del Dios vivo y verdadero. Todos estamos llamados a realizar un gesto de fortaleza, virtud cardinal olvidada, que no por casualidad exige fuerza viril, abopeia. Saber hacer frente a los modernistas, resistencia que hunde sus raíces en la caridad y la verdad, atributos de Dios. Si solo celebráis la misa tridentina y predicáis la sana doctrina sin mencionar el concilio, ¿qué os podrán hacer? ¿Echaros tal vez de vuestras iglesias? ¿Y después qué? Nadie os podrá impedir celebrar la renovación del sacrificio santo sobre un altar improvisado o en una buhardilla, como hacían los sacerdotes refractarios durante la Revolución Francesa y hacen todavía en China. Y si intentan apartaros, resistid. El derecho canónico garantiza el gobierno de la Iglesia en la prosecución de sus fines principales, no para demolerla. Dejemos de temer que la culpa del cisma es de quien lo denuncia y no de quien lo lleva a efecto. Cismáticos y herejes son los que hieren y crucifican el cuerpo místico de Cristo, no quienes defienden denunciando a los verdugos. Los laicos pueden exigir a sus pastores que se comporten como tales, prefiriendo a los que demuestran no estar contaminados con los errores actuales. Si una misa se vuelve un tormento para los fieles y estos se ven obligados a asistir a sacrilegios, soportar herejías o desvaríos impropios de la casa del Señor, es 1000 veces preferible ir a una iglesia en la que el sacerdote celebre dignamente el santo sacrificio según el rito que nos ha transmitido la tradición y predique conforme a la sana doctrina. Cuando obispos y párrocos se den cuenta de que el pueblo cristiano
quiere el pan de la fe en vez de las piedras y escorpiones de la neoiglesia, dejarán de lado sus temores y atenderán a las legítimas peticiones de los fieles. Los otros auténticos mercenarios demostrarán lo que son y solo serán capaces de congregar en torno suyo a quienes comparten sus errores y perversiones. Se extinguirán por sí solos. El Señor seca el pantano y volverá árida la tierra sobre la que crecen los espinos y acaba con las vocaciones en los seminarios corruptos y los conventos rebeldes a la regla. Los fieles laicos tienen un deber sagrado hoy en día: consolar a los sacerdotes y obispos buenos, apiñándose en torno a ellos como las ovejas a su pastor, alojarlos, ayudarlos y consolarlos en sus tribulaciones, que creen comunidades en las que no predominen las murmuraciones y divisiones, sino la caridad fraterna en el vínculo de la fe. Y como en el orden establecido por Dios, los súbditos deben obediencia a la autoridad y no pueden hacer otra cosa que resistirla cuando ésta abusa de su poder. No incurrirán en culpa alguna por la infidelidad de sus jefes, sobre las cuales pesa en cambio una gravísima responsabilidad por la manera en que ejercen el poder vicario que se les ha conferido. No debemos complacernos de los errores de nuestros pastores, sino rezar por ellos y amonestarlos respetuosamente. No se debe poner en tela de juicio su autoridad, sino el uso que hacen de ella. Tengo la certeza, y es una certeza que me nace de la fe, de que el Señor no dejará de premiar nuestra fidelidad después de habernos castigado por las culpas de los eclesiásticos, dándonos sacerdotes, obispos y cardenales santos y sobre todo un Papa santo. Esos santos saldrán de nuestras familias, comunidades e iglesias, en las que se debe cultivar la gracia de Dios con la oración constante, con la frecuencia de los sacramentos y ofreciendo sacrificios y penitencias que la comunión de los santos nos permite ofrecer a la Divina Majestad en expiación por nuestros pecados y los de nuestros hermanos, incluidos los que ejercen autoridad. En esto, los laicos tienen una misión importante que cumplir: custodiar la fe en el seno de su familia, para que los jóvenes que sean educados en el amor y en el temor del Señor puedan un día ser padres responsables y también ministros del Señor, sus heraldos en las órdenes religiosas de ambos sexos, apóstoles suyos en la sociedad civil. El remedio contra la rebeldía es la obediencia. El remedio contra la herejía es la fidelidad a las enseñanzas de la tradición. El remedio contra el cisma es la devoción filial a los sagrados pastores. El remedio contra la apostasía es el amor a Dios y a su Santísima Madre. El remedio contra el vicio es la práctica humilde de la virtud. El remedio contra la corrupción de las costumbres es vivir constantemente en presencia de Dios. Pero la obediencia no puede pervertirse convirtiéndose en un estúpido servilismo, ni el respeto a la autoridad puede pervertirse volviéndose lisonja. Y no olvidemos que si los laicos tienen obligación de obedecer a sus pastores, más grave aún es el deber que estos tienen de obedecer a Dios. Usque et effusionem sanguinis, hasta derramar la sangre. Carlo María Vigano, arzobispo, 1 de septiembre de 2020. Pues muy bien, mis queridos amigos y hermanos, esa fue la carta de Monseñor Carlo María Vigano. Una carta que para mi gusto no le sobra ni una palabra. Muy bien redactada, expresa un sentimiento con el cual yo me encuentro muy identificado. Y es que el alma busca eso. El alma, el ser humano busca siempre encontrarse con el Señor. Y así que tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes, por nuestra Santa Iglesia Católica, para que todos aquellos que están infiltrados en ella salgan, se conviertan, que puedan ofrecer al Padre una misa verdaderamente católica, que puedan llevar al rebaño bien pastoreado con el fin de salvar nuestras almas
y que toda la iglesia vayamos todos juntos al cielo. Ese es el fin último del sacerdote. Yo creo que una persona cuando se hace sacerdote debe tener en cuenta, debe tener la meta es en salvar almas, no solamente vestirme de sacerdote o sentarme en una oficina y empezar a ganar dinero o empezar a recibir adulaciones porque yo me he visto bonito, que porque yo hablo más bonito que este. La esencia del sacerdocio, digo yo, acuérdense, es un comentario. La esencia del sacerdocio debería ser salvar almas, la misión del sacerdote, salvar almas. Pero qué bueno sería que rezáramos todos juntos para poder tener los sacerdotes que nuestras almas necesitan. Como dice la oración de Fátima: Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Pues mis queridos amigos y hermanos, una vez más le doy gracias a Dios porque nos da la vida, nos da la gracia de poder seguir disfrutando de sus maravillas, y le pedimos a Dios, a San José y a María Santísima que nos bendigan y protejan. Chao.